ayuda a formar las hormonas tiroideas. Bien, entonces, estos minerales se pueden clasificar como macrominerales, aquellos que necesitamos en mayor cantidad, y los microminerales que los necesitamos en proporciones muy, muy bajitas. Por ejemplo, en los macro tenemos al calcio, que está formando los huesos, el fósforo, el sodio, potasio, cloro. Son los que necesitamos en mayor cantidad en nuestra dieta. Y luego tenemos a los microminerales, que son, por ejemplo, el hierro, el cobre, zinc, el yodo. Esos necesitamos, pero en cantidades mucho más bajitas. Entonces, vamos a hablar primero del calcio. Este lo tenemos en el cuerpo en una cantidad de 1000 a 1200 gramos y el 98% de este calcio se va a encontrar almacenado en nuestros huesos. Solo 1 o 2% lo tenemos extraóseo, que va a cumplir otras funciones, como vemos acá. 50% de este calcio se encuentra en forma libre, ionizado. Perdón, chicos, me parece que lo estoy grabando. ¿O está grabando? Sí, ya está grabando, perdón. Ya, entonces, discúlpenme, pensé que no había empezado a grabar. Que si no, después no tenemos cómo subir la clase. Ya. Listo, entonces, como les decía, el calcio lo tenemos 50% en forma libre ionizado, un 4% está unido a la albúmina y solo un 10% forma complejos. ¿Ya? Aquí lo importante es que recuerden las funciones del calcio, además de la mineralización del hueso. El calcio ayuda en la regulación de las glándulas endocrinas, exocrinas. Recuerden que el calcio es importante para la exocitosis, por ejemplo, en el caso de la insulina. Para que la insulina se secrete del páncreas, las células beta, necesitamos que el calcio ingrese para que ésta realice la exocitosis. Actividades enzimáticas también lo tenemos en la contracción muscular, también a nivel cardíaco, es importante. También en la transmisión neuronal, la preservación de la membrana y también es factor en la coagulación sanguínea. Entonces, aquí es importante que recordemos cómo es el control de la homeostasis o cómo se mantiene este calcio en los niveles normales en nuestro cuerpo. Este se va a ver o lo vamos a controlar por medio de las hormonas paratiroidea y la calcitonina. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el calcio se encuentra en niveles bajos a niveles sanguíneos, o sea, cuando el calcio baja en la sangre, ¿qué ocurre? Las glándulas paratiroides van a detectar este calcio bajo y van a mandar información para secretar hormona paratiroidea. ¿Ya? Esta hormona paratiroidea va a tener funciones en 3 órganos. En el hueso, estimulando que el calcio salga del hueso, o sea, saca calcio del hueso. A nivel del riñón, va a promover que éste absorba más calcio. Y a nivel de los intestinos, va a estimular a la vitamina D para incrementar la absorción de calcio a este nivel. Entonces, así, con estos 3 mecanismos, la paratormona va a elevar el calcio en la sangre. En cambio, si el calcio se encontrara en niveles muy altos, lo que ocurre es que la glándula tiroides va a secretar la calcitonina. Recuerden que también la tiroides secreta calcitonina. Y esta va a ser todo lo contrario de la paratormona. Estimula que el calcio se deposite o se ingrese al hueso, reduce la absorción de calcio en los riñones y reduce también la absorción de calcio a nivel de los intestinos. ¿Ya? Recuerden que a nivel de los intestinos no es un efecto directo, es un efecto indirecto por acción de la vitamina D. Entonces la vitamina D es muy importante para la absorción del calcio. ¿Qué ocurrirá si nosotros tenemos un déficit de calcio en el cuerpo? Si este es agudo, ¿verdad? Tendremos estos signos que vendrían a ser el Chvostek y Trousseau. Estos, ¿cómo los vamos a evaluar? Primero en estos pacientes, yo le digo Chvostek porque este signo lo encontramos en la cara del paciente. Entonces recuerden, C de Chvostek es C de cara. Entonces ustedes van a percutir a ese nivel en el paciente y al hacer esa percusión, el paciente va a contraer todos los músculos de la cara involuntariamente hacia ese lado al que hemos percutido. Y en el caso de Trousseau, lo que ocurre es que nosotros ponemos como si fuéramos a tomarle la presión al paciente, insuflamos el manguito, como siempre, y al llegar a estos 20 milímetros de mercurio por encima de que se deja de escuchar
los latidos cardíacos, el paciente va a hacer esta contracción a nivel de la muñeca y de la mano, y eso se le llama el signo de Trousseau. Perdón, chicos. Ay. ¿Alguno de los chicos puede pasar el link por el grupo de WhatsApp? Por favor, para que Lizeth pueda entrar, porque me parece que ha entrado a otro grupo. Un ratito. Listo. Ya, chicos, perdón. Ya, entonces, seguimos acá. Entonces, ya, si tenemos un déficit agudo, ya sabemos que tenemos estos dos signos. Si este déficit fuera crónico, lo que vamos a tener es la osteoporosis, ¿verdad? Y en pacientes ya más mayores. ¿Qué es lo que ocurre? Nada más que los huesos se vuelven más, o se hacen como unos poros en estas trabéculas de los huesos. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos falta de vitamina D? Entonces no vamos a poder absorber correctamente el calcio, ¿verdad? Entonces tendremos dos entidades, el raquitismo, que vendría a darse en pacientes que son pediátricos, y la osteomalacia. En realidad vendrían a ser lo mismo, simplemente uno se da en los niños y otro en los adultos. Ya. Esto es falta de vitamina D y consecuentemente falta de vitamina C. Perdón, de calcio. ¿Ya? Falta de vitamina D, consecuentemente nos va a dar una falta en la absorción del calcio. Entonces tendremos estas dos entidades. ¿Ya? Raquitismo y osteomalacia. Luego tenemos al hierro. El hierro es uno de los más importantes y eso que solamente necesitamos, como ven aquí, de 8 a 18 miligramos de ingestión diaria. De 3 a 5 gramos lo tenemos en el cuerpo como hemoglobina y enzimas. Este hierro tiene o cumple unas funciones muy importantes, sobre todo el transporte de oxígeno y del CO2 en la sangre, la producción de elementos de la sangre que son la hemoglobina, participa en la respiración celular, es parte de la mioglobina también, que es el almacén de oxígeno en el músculo, también actúa en la síntesis de ADN, en la formación de colágeno, aumenta la resistencia a las enfermedades. Recuerden que un paciente anémico es un paciente que está expuesto y está inmunosuprimido. Y también actúa a nivel de la síntesis de neurotransmisores y de mielina. Ya, entonces, antes de hablarles del déficit, les voy a pasar un video. Creo que no se escucha, pero igual les voy a poner subtítulos y se los voy a ir relatando. Ustedes me dicen si es que se escucha o no, para poder, si lo escuchan, normal, pero si es que no se llega a escuchar, yo les voy a ir relatando qué es lo que ocurre. Es un video cortito. Ya. A ver. Me confirman si se ve en un ratito. Ya. Se ve y díganme si se escucha. ¿Se escucha? Se ve, pero solo no se ve. Ya, entonces se los voy a relatar, ya chicos. Aquí está con subtítulos igual, para que ustedes lo puedan ver. Ya. Como se menciona aquí, no hay forma de eliminar el hierro del organismo. Ustedes lo absorben y no se va a eliminar este hierro. Bien, una vez que ustedes lo ingieren, este hierro se va a ir reciclando dentro del cuerpo. Entonces, por eso el chico aquí nos menciona que no es bueno tomar suplementos, salvo que tú tengas una deficiencia de hierro, y ahí sí es necesario que tú consumas hierro.
Entonces, si tú consumes mucho de este hierro, esto se va a acumular y esto causa daños a la larga. Entonces, nosotros ingerimos el hierro de la dieta como hierro en estado férrico, ¿sí? Luego, por medio de la vitamina C, este hierro se va a oxidar. Aquí vemos, se va a reducir, perdón, a hierro ferroso, ¿sí? Porque el hierro ferroso va a ser el hierro que se va a absorber. Como dice ahí, la vitamina hace esta reducción para que el hierro férrico pueda ser absorbido. El hierro ferroso es el que se va a absorber a nivel de la mucosa del duodeno, como observamos acá. A este nivel es que se va a absorber el hierro ferroso, el que dice 2. ¿Ya? Ya está hablando sobre el requerimiento diario. Las mujeres siempre requerimos un poco más en edad fértil. Y recuerden que de la ingesta del hierro que nosotros tenemos diario, solamente vamos a absorber el 10%. Entonces, el total, como dice aquí, va a ser de 1 miligramo por día. Eso es lo que absorberemos diariamente de hierro. Bueno, eso no es importante. No es necesario que sepan de los genes. Lo que interesa es que ustedes recuerden que una vez que este hierro sea absorbido, va a ser almacenado dentro de la célula en forma de ferritina. Entonces, cuando ustedes lean ferritina, nos estamos refiriendo al almacén de hierro en la célula. Ya. Entonces, esta ferritina se almacena así como hierro, miren, como hierro ferroso también. Entonces, luego este hierro, para salir, tiene que ser nuevamente reducido a hierro ferroso. Va a salir este hierro y afuera se va a convertir nuevamente en hierro férrico. Y este hierro férrico en sangre va a ser transportado por la transferrina. Entonces, aquí me interesa que recuerden que la ferritina es el almacén de hierro en la célula y que el hierro va a ser transportado en la sangre por la transferrina. Entonces, cuando ustedes escuchen transferrina, nos referimos al transporte o al hierro que está en sangre, que va a ser transportado por esta de aquí, por la transferrina. Y esta va a ser llevado al hueso para realizar la eritropoyesis. Y donde se destruyen los glóbulos rojos va a ser el vaso. Entonces, de ahí, ¿qué más me interesa? Que sepan que en el vaso se destruyen todas las células del cuerpo y este hierro, luego de que ya se ha destruido el glóbulo rojo, es reutilizado, como habíamos hablado. No hay ningún metabolismo o ninguna vía por la cual el hierro se elimine. Simplemente este hierro va a ser reutilizado. Ya, nada más, eso les quería mostrar. Y ahora vamos a pasar nuevamente a la diapositiva. Ya. Entonces, seguimos hablando del hierro. Entonces era importante porque cuando hablemos del déficit nos vamos a referir a esto. En la primera etapa de un paciente con anemia o con déficit de hierro, ¿qué va a ocurrir? Lo primero que ocurre es que se depletan los depósitos de hierro. O sea, cuando el paciente no tiene de repente, por ejemplo, aumenta la necesidad de este paciente o es un paciente que está perdiendo sangre, se van depletando estos depósitos de hierro que tiene el paciente. ¿Qué más? Aquí lo que vamos a tener es que la ferritina, que eran los almacenes del hierro en la célula, ¿recuerdan? Va a ser menor de 12 nanogramos por mililitro, o sea, va disminuyéndose este depósito. Pero la hemoglobina y el hematocrito todavía van a seguir normales. En la segunda etapa ya vamos a tener una eritropoyesis con deficiencia de hierro. Hay incremento en la concentración receptora de la transferrina. O sea, la transferrina empieza a transportar más hierro, porque al paciente le falta esta oxigenación porque ya no tiene suficiente cantidad de hierro. Aumenta por eso la transferrina para transportar más de este hierro. Y la hemoglobina y el hematocrito van a continuar normales. Entonces, cuando nosotros tenemos una anemia ferropriva o ferropénica, y es un paciente que hace tiempo tenía esta deficiencia del hierro.
Y recién en esta tercera etapa es que la hemoglobina y el hematocrito se encuentran por debajo de lo normal. ¿Qué pacientes son susceptibles a esta anemia? Los lactantes, los niños preescolares. ¿Por qué? Porque están creciendo, entonces necesitan mayor cantidad de hierro y muchas veces los padres, como no los llevan a sus controles o no están muy pendientes del niño, puede que el niño tenga anemia o a veces les mandan loncheras que son muy poco nutritivas. Entonces siempre a estos pacientes lactantes y preescolares se les debe dar un suplemento de hierro. En pacientes adolescentes también, por ejemplo, sobre todo las niñas que tienen menstruación, en esta época los niños también están creciendo, entonces necesitan aumentar su requerimiento. Y mujeres en edad fértil, obviamente porque las mujeres, como les mencionaba, la menstruación, pero también porque las mujeres embarazadas o en esta etapa en que las mujeres se embarazan, es necesario que tengan un suplemento de hierro. ¿Por qué? Porque van a tener a un ser más creciendo dentro de su cuerpo que va a absorber todo lo que ella absorbe y en parte le va a quitar los nutrientes que ella también necesita. ¿Cuáles son los síntomas? Ustedes ya los conocen: dolor de cabeza, insomnio, pueden tener dificultad para respirar, fatiga, mareos, es bastante común, dificultad para concentrarse y palidez de piel y de mucosas. ¿Qué más? Eso también me parece que les han preguntado en una pregunta. Esto se llama coiloniquia. Es una uña que parece en cuchara, porque es una uña que está así medio curvada hacia arriba. Ya, causas de la anemia: incremento de las necesidades que les mencionaba, todos estos grupos susceptibles, o bajos depósitos de hierro, pacientes que no ingieren lo suficiente, que tienen dietas, por ejemplo, pacientes que son veganos, vegetarianos, que no consumen carne. Recuerden que el hierro hemo es el que se absorbe en mayor cantidad. Entonces, si ustedes van a comparar el hierro de la carne de res con el hierro de la soya, de cualquier cosa que coman los vegetarianos o veganos, en verdad no recuerdo. Entonces, el hierro hemo, que es el de la carne, nunca se va a comparar con el hierro de los vegetales y jamás, o sea, no hay forma. ¿Por qué? Porque el hierro hemo se absorbe en mayor cantidad que las de los vegetales. ¿Qué más? Disminución de la absorción, pacientes que ya no tiene que ver mucho de repente con el hierro, sino con problemas de absorción, síndromes de mala absorción, intolerancia a la lactosa en niños lactantes. Bajo aporte, que ya les mencionaba, pacientes con dietas o dietas estrictas, también no necesariamente tienes que ser vegetariano o vegano para tener bajo el hierro. Y sangrado, pérdidas sanguíneas. Aquí les puse anemia por enfermedad crónica en rojito, ¿ya? Porque hay que saber diferenciar la anemia ferropénica de una anemia por enfermedad crónica. Esta anemia, la anemia ferropénica, va a ser de tipo microcítica, hipocrómica. Microcítica porque el glóbulo rojo se hace más pequeño, hipocrómica porque tiene un color más pálido de lo normal. En cambio, en la anemia por enfermedad crónica lo que vamos a tener es una anemia normocítica, normocrómica. O sea, el paciente tiene sus glóbulos rojos del tamaño normal y de un color normal. Pero, como dice aquí, con baja saturación de transferrina y niveles normales o elevados de ferritina. Eso es lo que van a encontrar en el laboratorio. A diferencia de la anemia ferropénica, que vamos a tener, como ustedes sabrán, aumento de la transferrina, ¿verdad? Y disminución de la ferritina. Para que sepan diferenciar si es que les pusieran un caso clínico de ambos, cualquiera de los dos. En zinc vamos a tener que el 80% también lo vamos a tener de las proteínas, por eso es importante que sepan esto. ¿Qué funciones cumple? Enzimática, síntesis de proteínas, cicatrización, síntesis del colágeno, hormonal también, a nivel de la glándula tiroides, la hormona de crecimiento, testosterona, insulina. El crecimiento participa en las metaloenzimas, induce la formación de dímeros de la hormona del crecimiento, síntesis de este factor, todo ayuda al crecimiento del paciente, el zinc. Así que es un mineral que va a ayudar a la síntesis, entonces también a la actividad linfocítica, y también tiene una función cognitiva de la neurogénesis, migración neuronal, sinaptogénesis. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos déficit de zinc, como les mencionaba,
es un mineral que ayuda a la síntesis. ¿Qué tendremos? Retardo del crecimiento. ¿Por qué? Porque ayuda a la formación de la hormona de crecimiento. Si no tenemos el zinc, va a haber retardo de crecimiento, puede haber retardo en la maduración sexual, también puede haber anemia ferropénica, acrodermatitis enteropática, me parece que lo he leído en alguno de sus exámenes, que por si acaso lo subrayan, inmunosupresión, también retardo en la cicatrización de heridas. Recuerden que una de sus funciones es la síntesis de colágeno. También costras en la piel y caída del cabello. ¿Por qué? Porque ayuda a la síntesis, ¿sí? Entonces, eso es importante del zinc. Y para terminar, tenemos al yodo. Este lo necesitamos, claro, de 20 a 30 miligramos, ¿no? Esto es lo que tenemos en el cuerpo. Y el 75% de este yodo lo tendremos en la glándula tiroides. Nos ayuda en la absorción, es absorbido en forma de yoduro y en sangre puede circular libre o unido a proteínas. Aquí vamos a hablar de la síntesis de las hormonas tiroideas, cómo es que funciona este yodo. Y recuerden que el yodo lo tenemos en la sal, en el Perú, siempre está la sal yodada. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el yodo aquí a nivel capilar. El yodo va a ingresar al tiroidocito, la célula en la tiroides, y va a ingresar hacia el coloide. En el coloide, ¿qué va a ocurrir? Se va a oxidar primero. Se oxida gracias a esta hormona, la tiroperoxidasa, y se va a organificar, igual, gracias a la tiroperoxidasa. Al organificarse se van a formar estas dos moléculas, la monoyodotirosina y la diyodotirosina. Luego estas se van a acoplar. Si se junta una monoyodotirosina con una diyodotirosina, tendremos la hormona T3, la tetrayodotirosina. La triyodotirosina. Y si tenemos dos diyodotirosinas, tendremos acopladas, vamos a tener la T4 o la tetrayodotirosina. Entonces, estas dos hormonas van a salir hacia el tiroidocito y luego van a ser liberadas hacia la sangre. Recuerden que la T4 es la hormona inactiva y la hormona T3 es la activa, pero en mayor cantidad vamos a tener almacenada la T4. Y luego este yodo va a ser deyodado para volver a utilizarse. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos déficit de yodo? Hipotiroidismo, ¿verdad? Pero este déficit de yodo por hipotiroidismo, este déficit de yodo nos va a causar un hipotiroidismo usualmente con bocio, o sea, con el crecimiento de la glándula tiroides. ¿Qué vamos a tener en estos pacientes? Alopecia, bradisiquia. Recuerden que un paciente con hipotiroidismo, todo su metabolismo se va para abajo. El paciente está todo lento. Te habla lento, camina lento, su presión va a estar baja, sus respiraciones van a estar bajas, sus latidos también van a estar bajos, o sea, bradicardia, intolerancia al frío. Estos pacientes suelen ser un poco más gorditos, a diferencia del hipertiroidismo, que son flaquitos y comen un montón. Estos comen poquito, o sea, tienen bajo el apetito y engordan fácilmente, son estreñidos, todo está bajo. Por eso recuerden, si un paciente es hipotiroidea, todo va a estar bajo. También puede tener síndromes del túnel del carpo, puede haber, los reflejos pueden estar disminuidos y piel áspera, seca y amarillenta. ¿Qué ocurre en pacientes que son niños? El cretinismo es un hipotiroidismo congénito, para que recuerden que así son estos niños. Van a tener lo que es macroglosia, una lengua grande, engrosamiento de la piel, al igual que en el hipotiroidismo, el cabello frágil o poco pelo, una cabeza que es un poco peculiar, tiene una forma rara, el apetito también relucido, igual intolerancia al frío, bradicardia, también puede haber latidos rápidos o irregulares y estreñimiento, al igual que en pacientes adultos. ¿Sí? Y eso sería todo de la clase, chicos. ¿Alguna duda o todo claro para que den su pasito? ¿Todo claro? Ya, chicos, si no hay dudas. Ya. Entonces,
vamos a pasar al pasito y al final revisamos el pasito de la clase pasada. Ya, les voy a mandar el pasito. Igual tienen 5 minutos para responderlo. Bueno, 6 minutos con que pongan su nombre. Y voy a ir tomando asistencia otra vez por los chicos que ya han entrado recién. Ya, es el pasito 3. Tienen 6 minutos para llenarlo, por favor. Ya, 6 minutos. ¿No les llegó? Ay, espérenme. Ya, un ratito. Ya, ahora sí. Ahora sí tienen 6 minutos. Listo. Hola, disculpa, el pasito es la clase. ¿Cómo? El No pasito te escucho. es el pasito 3, o sea, de esta clase. Ujú. No, el pasito 3 es de la clase pasada. O sea, a ver, déjame ver. Sí, porque el pasito es de las vitaminas. Si ves ahí, son vitaminas, vitaminas, vitaminas. Ya, perfecto, gracias. Ujú.
Quedan 2 minutos. En 20 segundos, chicos. Vayan enviando, por favor. En 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, chicos. Y se cerró. Listo. Ya, chicos, entonces vamos a revisar rapidito el pasito de la semana pasada. Respondan, por favor, ustedes. Ya, les paso cada pregunta y lo responden ustedes para acabar rapidito. Ya, se ve, ¿verdad? A ver. Ya, la primera pregunta era, un paciente de 30 años presenta en los controles de seguimiento el siguiente dato en la evaluación nutricional. Se debe considerar como un signo de alerta. ¿Cuál de estas respuestas sería? Chicos, ¿qué marcaron ahí? Último, IMC. El IMC. Ya, perfecto. Cuando el IMC varía en más o menos 1.5 entre dos controles, ¿verdad? Recuerden que los demás estaban mal porque, por ejemplo, el perímetro abdominal en mujeres sería mayor de 80 y en varones mayor de 94, que está al revés. El mantenimiento del peso corporal no tiene nada que ver. Incremento, pérdida de peso mayor, aquí sería en... Aquí era incremento, pérdida de peso mayor a 2 kilos en 2 semanas. Aquí era 1 kilo, si no me equivoco. O sea, incremento, pérdida de 1 solo kilo. Luego, en el 2, que dice, paciente de 30 años, IMC de 28, niveles de triglicéridos en 100, HDL 50, presión 120/80 y glicemia de 99. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué respondieron? Ya, sobrepeso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente todos sus datos, por ejemplo, triglicéridos, HDL, presión y la glicemia se encuentran dentro de lo normal, pero su IMC es de 28 y recuerden que de 25 hasta 29 es sobrepeso. Más de 29, o sea, a partir de 30 ya es obesidad, ¿verdad? ¿Qué más? Un paciente de 35 años con peso de 82 kilos. Acá tenían que hacer, me acuerdo, claro, acá tenían que hacer sus cálculos y les tenía que salir, a ver, un paciente con peso de 82, ya, le sacan el IMC a este paciente, es 1.68 por 1.68, sale 1.68 por 1.68, 2.8224, ya, y dividimos 82 entre ese número, 2.8224. Sale 29. Si es 29, ¿qué tiene el paciente? Peso normal, sobrepeso, obesidad, ¿qué tiene? Sobrepeso. Ya, perfecto. Y finalmente la 4 está fácil, me parece. Medidas tomadas en la antropometría del paciente. ¿Qué medimos en la antropometría? Excepto, ¿cuál de ellas?
edad. La- Claro. La edad. Porque medíamos talla, peso, los pliegues, también las circunferencias y los segmentos corporales. ¿Sí? Entonces, con eso claro, eso sería todo, chicos. La próxima semana vemos el pasito de esta semana. ¿Alguna duda o algo antes de despedirnos? Si no hay nada más, eso sería todo, chicos. De la primera pregunta, ¿cuál era la Aquí, en la primera era el IMC, de normalidad varía en más o menos 1.5 entre ambos controles. Porque recuerda que es un cuadrito que está en la clase pasada que dice que los signos de alerta son cuando en mujeres el perímetro abdominal es mayor de 80, aquí dice más de 94. Luego, el mantenimiento del peso corporal no tiene nada que ver, porque si tú mantienes tu peso corporal, no tendría por qué ser un signo de alerta, ¿verdad? Luego, el perímetro abdominal en varones debe ser mayor de 94 para ser un signo de alerta. Y el incremento o pérdida de peso debe ser mayor a 1 kilo, no 2 kilos, en 2 semanas para ser un signo de alerta. Entonces aquí el que era verdadero era el último. Ya, si el IMC varía, si sube en 1.5 o baja en 1.5 de un control al otro control, ahí es que tienes un signo de alerta. ¿Listo? Ah, ya. Gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? Ya todo está claro. Bueno, chicos, si ya no hay dudas. Ah, ya, Gina, dime. No. Ya, está bien. Listo, chicos. Pueden retirarse. Cualquier duda igual me escriben por WhatsApp. Gracias. Ya, chicos, chao.